study today is really important. Abre sus Biblias en Juan capítulo 10, Open your Bibles in John chapter 10, verse 27. versículo 27. Solamente un versículo cortito. It's a small verse, Y tal vez algunos de ustedes ya lo conocen de memoria. and probably some of you already know it by memory. Juan 10, 27. John chapter 10, verse 27. Así dice la palabra de Dios. The word of God says like this. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Primero en español y lo vamos a leer en inglés también. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Let's read it all together in English. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Amén. ¿Por qué no ponga su Biblia abajo un ratito? Extiende sus manos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. We're going to Señor, pray in Jesus' name. te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta noche que estamos aquí, que tú nos permitas, Señor, estar en tu presencia una vez más, Señor. Unge tu palabra, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para recibir lo que tú tienes. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Todos digan en el nombre de Jesús. Everybody say in Jesus' name. Pueden tomar su lugar. You may be seated. Yo quiero hablarles por unos pocos minutos sobre este tema. I want to speak for a few minutes on this topic. Escuchando la voz de Dios. Listening to God's voice. ¿Alguna vez has escuchado algo Have you ever listened to something y te has preguntado, ¿será eso de Dios o no? and you question yourself, is that from God or no? ¿O soy la única? Or am I the only one? Parece que cada vez que quiero tomar una decisión, It seems like every time that I need to make a decision, yo misma estoy diciendo, ¿será eso la voluntad de Dios? I ask myself, is that the will of God? Señor, ¿esa es tu voz hablándome? Is that your voice speaking to me, Lord? Señor, por medio de esa persona tú me estás hablando. Are you speaking through me to this person, Lord? Por medio de esta escritura, Señor, ¿será que me estás hablando? Are you speaking through me through this scripture, Lord? Eso realmente nos toca a todos. We all go through that. El hermano Soberanes vino y habló unas palabras Brother Soberanes came and spoke some words. y él no sabía, no tenía idea de lo que yo iba a hablar. He had no idea of what I was going to speak Pero él about comenzó today. a decir cómo tenemos que escuchar la voz de Dios. But he started saying we have to listen to the voice of the Lord. Y sin saber que en esta noche yo iba a hablar sobre escuchando la voz de Dios. And he did not know that I was going to speak on listening to God's voice. Hubo un señor, un abogado en Alaska. There was a lawyer in Alaska, Y él y otro abogado, compañero de él, estaban viajando de una ciudad a Anchorage. him and his co-worker were traveling to Ambridge. Y estaban en un avión pequeño. And they were in a small plane. Solamente 3 personas en ese avión. Only 3 people in that plane. Y el piloto, cuando llegó a cierta altitud, And the pilot, when they reached a certain altitude, por X razón se desmayó. for some reason he passed out. Y el abogado que estaba al lado de él, And the lawyer that was next to him, él no sabía cómo manejar un avión. he didn't know how to drive a plane. Y él estaba asustado. And he was scared. Entonces él estaba tratando de apretar botones para llamar a alguien por auxilio. So he was just pressing buttons so he can call somebody to the rescue. Y al final dice, hello, hello, help, help. Y alguien dice, ¿por qué estás hablando así? And then he was like, ayuda, ayuda, help. And then they were like, why are you talking like that? ¿No sabes el protocolo, cómo se habla, cómo se pide ayuda? Do you not know how to ask for help? Y él dijo, no, nuestro piloto se desmayó And he was like, no, our pilot just passed out. y no despierta. And he's not awake. Y no sabemos cómo manejar. And we don't Esto, know, we don't know volar. how to drive this plane. Y dice, y hay mucha neblina, And there's a lot of clouds. clouds. Entonces él decía, no sé qué hacer, ayúdame. And he will be, I don't know what to do. Help me. La persona que estaba al otro lado estaba en uno de los torres The person that was in the other hand was in one of the towers. y dijo, yo te veo en el satélite And he was like, I see you in the satellite y yo te puedo ver a ti. and I can see you. I can see you.
aunque tú no puedes ver nada. even though you can't see nothing at all. Pero unos 4 minutos frente a ti, si sigues yendo, But if you keep moving forward for 4 minutes, te vas a estrellar con una montaña. you're gonna crash with a mountain. Así que necesito que escuches mi voz. So I need for you to listen to me. Si tú haces lo que yo te digo y escuchas mi voz, If you do what I say and you listen to my voice, te vas a salvar. you're gonna save yourself. You'll be okay. El Señor no dijo, ¿quién eres tú? The man didn't say, "Who are you?" Él no dijo, ¿por qué te tengo que escuchar a ti? He didn't say, "Why do I have to listen to you?" Él no dijo, ¿eso es lo único que vamos a hacer? Is that the only thing that we're gonna do? Él dijo, ok, dime qué tengo que hacer. He said, "Okay, tell me, what do I have to do?" Él le dio las instrucciones. He received the instructions. Le dijo, estás 1 hora y media antes de llegar a Anchorage. You're 1 hour and 30 minutes from landing. Si escuchas y haces exactamente lo que te digo, tú vas a aterrizar If you hear my voice and do exactly as I say, you will land that y plane, vas a sobrevivir. and you will survive. Él escuchó y obedeció todo lo que le dijo que haga el Señor He heard and he obeyed everything that the man told him to do, y aterrizó. and he landed. 7 veces aterrizó, He landed 7 times, pero aterrizó. but he landed. Y dice él que cuando llegó a Anchorage, And he said that when he got to Ambridge, los de la aerolínea o los de ahí del aeropuerto lo llevaron a un hotel, the people of the airline took him to a hotel porque ustedes saben, tienen que hacer como un reporte y todo eso. because they have to do a report of the incident and whatever Y él happened. dice, él estaba temblando todo el día, temblando. And he was just shaking the whole entire day. Dice que alguien tocó la puerta de su cuarto en el hotel. He said that somebody came knocking at his door, Y él dice, ¿quién es? and he said, "Who's that?" Y el Señor dijo su nombre And the man said his name. y reconoció su voz. And then he recognized his Y dijo, voice. tú eres el que me estabas hablando en la torre. And he was like, "You're the one that was speaking to me from Y the abrió la watchtower." puerta y le abrazó tan grande. And then he opened the door and he hugged them. Y el Señor del torre le dijo esto. And the guy from the tower said this: Gracias por escuchar mi voz. "Thank you for listening to my voice. Gracias por seguir las instrucciones de mi voz. Thank you for following the instructions of my voice." Muchos entran en pánico A lot of people go into panic y no escuchan mi voz and they don't hear my voice y se mueren. and they die. Pero tú has escuchado mi voz. But you have heard my voice. Así como este piloto escuchó la voz del torre, Just like this pilot listened to the man in the tower, nosotros mismos no podemos depender de nuestra visión limitada. we cannot depend on our own limited vision. Y la voz de Dios es nuestra guía y seguridad. And the voice of God is our guidance and safety. Pero tenemos que estar dispuestos en escuchar la voz de Dios. But we have to be willing to listen to the voice of God. Tal vez estás preguntando en esta noche, ¿cómo habla Dios, Maybe you're hermana? asking yourself, how does God speak to me? Bueno, la palabra de Dios dice Well, the word of God says en Salmo 119:05, si están tomando notas, in Psalms 119, verse 105, la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. the word of God says, "Your word is a lamp for my feet and a light of my path." Él nos habla primeramente a través de su palabra. He speaks through his word first. Tenemos que no solamente abrir la palabra de Dios los domingos, We should not only open our Bibles on a Sunday, o no solamente los jueves, or not only on a Thursday night, pero todos los días. but every single Porque day. la palabra de Dios dice Because the word of God says que lámpara es a nuestros pies. that lamp for my feet, Eso quiere decir que nos va a guiar, that he is going to guide us. que Él es esa lumbrera que nos va a llevar a seguridad. He is that light that is going to keep us safe. En Juan 14:26, John 14:26, la palabra de Dios nos enseña, the word of God says, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. "But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Él nos va a hablar a través del Espíritu Santo. He will talk to us through the Holy Spirit. ¿Alguna vez has entrado en un lado Have you ever been in a place y sientes algo como, algo no está bien? and you feel like something is not right?
Muchas mujeres dicen, ay no, es que mi intuición de mujer. A lot of women say, my intuition. Pero sabes, la realidad es que muchas veces ese es el Espíritu de Dios. But the reality is that sometimes that's the Holy Spirit of Cuando God. estás en un lugar When you're in a place y tal vez están hablando de cosas que no deberías de estar escuchando, and they're probably speaking things that you shouldn't be listening to, o jóvenes tal vez contando chistes que no deberíamos escuchar, or maybe young people, you're listening to jokes that we shouldn't listen to. y cuando sientas como ese, como, no me siento bien, And when you feel that you're like, this does not feel right. ese es el Espíritu Santo que te está dando convicción. That's the Holy Spirit giving you conviction. Ese es el Espíritu Santo que te está hablando, diciendo, esto no es para ti. That's the Holy Spirit speaking to you. Así es otra manera que debemos escuchar la voz de Dios. That's another way that we can listen to the word of Y God. es la manera en que Él nos habla. And that's the way that he speaks to us. Ahora vamos a ir a Proverbios capítulo 11 Proverbs 11:14. y versículo 14, la palabra de Dios dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. For lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Dios nos habla a través de consejos piadosos. He speaks to us through advice. Hay personas que debemos y tenemos que ir a buscar ayuda. There's people that we need to go and search for help. ¿Cuántas veces nos hemos metido en tantos líos How many times have we gotten in so many problems porque no hemos pedido un consejo? because we have not asked for advice? Y es como, ay, era que pide a alguien que ha pasado por esto, And it's like, oh, I should have asked somebody that has already gone through this. pero no lo hice But I didn't. y entré en un problemón. And I fell into a problem. Y a veces cuando vamos y preguntamos, But when we go and we ask, tal vez el pastor, maybe the pastor, su líder de your jóvenes, youth pastor, tal vez uno de los ministros, one of the ministers, uno de los líderes, one of the leaders, y pedimos un consejo. and we ask for an advice. Así también el Señor nos habla muchas veces. That's how the Lord speaks to us Amen. sometimes. Amen. Ok, ahora quiero que vayamos a Colosenses 3:15. Colossians 3:15. La palabra de Dios dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Dios nos habla a través de la paz. God speaks through us through peace. Dice que la paz de Dios es lo que gobierna nuestros corazones. He says that the peace of God is the one that Cuando rules in nos our hearts. sentimos tranquilos, When we feel in peace, cuando sabemos que estamos bien, when we know that we're okay, cuando sabemos que estamos en paz con todos. when we know that we're in peace with everybody. Porque ustedes saben cuando tiene una discusión con alguien, You know, when you're getting an argument with somebody, uno se queda con una inquietud después. then you don't feel right afterwards. Te sientes como, ay, tengo que ir y hablar con esa persona. You don't feel right. You're like, I have to go talk to this person. O tal vez eres una persona que no le gusta la confrontación. Or maybe it's somebody that does not like Y confrontation. tú dices, no quiero ir a hablar con esa persona. And you're like, I do not want to speak with this person. Pero no sientes paz en tu But corazón. you don't feel peace in your heart. ¿Y cuántos de nosotros después de hablar con esa persona, And how many of us, after talking to this person, y 90% de las veces fue un mal comunicación, and 90% of the times it was because we didn't communicate. y después nos quedamos con paz? And then we find peace. La palabra de Dios dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. And then the word of God says, let the peace of God rule in your hearts. Esa es la manera en cómo Dios habla. That's a way that God speaks to us. Ahora, una de las cosas que sucede muchas veces Something that happens a lot, es que hay obstáculos that there's obstacles para escuchar a Dios. that keep us from hearing the voice of God. ¿Alguna vez alguien le ha dicho una vez, Has anybody told you once? hace tiempo que no escucho de Dios? It's been a long time since I've heard the voice of God. Hace tiempo que no puedo sentir algo. It's been a long time since I haven't felt nothing. Bueno, hay algunas razones por las cuales eso sucede. There's reasons why that happens. Número 1, Number one, en Primera de Reyes, capítulo 19,
1 Kings chapter 19, 11 y 12 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. the Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and powerful wind tore the mountain apart and shattered the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. Aquí podemos ver que Elías estaba en el monte Right here we can see Elijah, he was in the mountain, y él no podía escuchar o sentir Dios. and he couldn't listen or feel God. Pero ¿por qué? Porque había un viento, But why? Because there was a rushing wind. había una quebrada de las peñas, There was an earthquake going on. había un terremoto, muchas cosas sucediendo. There was a lot of things going on. Y no hasta que había paz apacible y delicado. And not until there was a peace, delicate and delicate. Lo que pasa es que en nuestras vidas What happens is that in our lives, hay mucho ruido, there's a lot of noise going on. hay muchas distracciones. There's a lot of distractions going on. Es tan difícil a veces enfocarnos y escuchar a Dios. It's sometimes difficult to focus and listen to God Cuando hay muchas cosas que estamos escuchando que no deberíamos. when there's a lot of things that we're hearing that we're not supposed to be La listening mayoría de to. esas cosas son distracciones. The majority of those things are distractions, Es ruido. noise. Son cosas que no nos permita escuchar la voz de Dios. It's things that do not allow us from listening to Y the voice of nosotros God. tenemos que poner todas esas distracciones a un lado But we have to set those distractions apart para poner primeramente la voz de Dios. to put the voice of God first. Otro obstáculo que hay para escuchar la voz de Dios Another obstacle nos that keeps enseña us en Isaías 59:2. in Isaiah 59:2. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. But your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. A mí esto me dice This tells me que el pecado sin confesar that the unconfessed sin, es algo que va a ser un obstáculo para escuchar a Dios. it's something that's going to become an obstacle from hearing the word of God. Muchas personas que trabajan en el altar, A lot of people that work in the altar, que saben orar por las personas. that they know to pray for people. Sabemos cuando estamos orando por alguien When we're praying for somebody, y hay algo que los está deteniendo. but there's something that's stopping you, Hay algo que ellos no quieren soltar. something that they do not want to let go. Eso es un obstáculo. That's an obstacle. Muchas veces esos obstáculos A lot of times those obstacles son cosas que no nos permiten escuchar a Dios. are things that keep us from listening to the voice of God. Tenemos que confesar nuestro pecado al Señor. We have to confess our sin unto the Tenemos Lord. que pedirle perdón al We have to Señor. ask for forgiveness unto the Tenemos que Lord. decirle a Él, Señor, perdóneme. We have to say, Lord, forgive me. Porque no hay nada más importante que Él. Because there's nothing more important than Him. Pero cuando estamos en cosas But when we're in things como pornografía, like porn, cuando están entrando en páginas que no deberían like entrar, when you're in websites that you shouldn't be going into, cuando estás tal vez siendo infiel, when you're being unfaithful, cuando estás siendo infiel a Dios, when you're being unfaithful unto God, cuando estás mirando películas de horror, when you're watching horror hay movies, muchas cosas que pueden ser un obstáculo. there's a lot of things that can become an Y obstacle. muchas de esas cosas son pecados. And a lot of those things are sin. Y como no hemos podido
sacar eso But since we haven't got rid of y that, no hemos podido confesar and we eso haven't confessed that unto the Lord, y no hemos podido admitir que estamos con una adicción, and we haven't admitted our addiction, no podemos escuchar a Dios. we can't listen to the voice No of God. podemos escuchar su voz. We can't listen His voice. Otra de las cosas que One es of un the other obstáculo things that becomes an obstacle, es la impaciencia. the impatience. Señor, yo quiero comprarme esta casa, Lord, I want to buy this house, pero necesito saber si tú quieres esto para mí. but I need to know if you want this for me. Háblame, Señor. Speak to me, Lord. Pero si lo puedes hacer antes de las 4, But if you can do it before 4 p.m., porque ya tengo la cita con la señora que vende because casas. I already have the appointment with the lady that sells Nosotros houses. no podemos poner tiempo a Dios. We cannot set a time unto God. Nosotros no podemos decir, ya pues Dios, hábleme ahorita. We cannot say, Lord, speak to me now. Siempre es a su tiempo. It's always on His time. Él es el que nos va a decir cuando Él quiere. He's the one that's going to tell us when to Él speak. nos va a decir qué Él quiere. He's going to tell us what does He want from Pero us. ¿quiénes somos nosotros de ser impacientes? But who are we to be impatient? No podemos apurar a nuestro Dios. We cannot hurry up the Lord. Otra razón que es otro obstáculo, Another reason that becomes an obstacle, y esto es algo que ha tocado a muchas personas, especialmente hoy en día, it's something that has touched many people, especially right now, es el corazón endurecido. is the hardness of heart. Hay personas que tal vez han pasado por pruebas There's a lot of people that gone through trials, y tal vez han dicho, Señor, es que yo ya no creo. and they probably said, Lord, I just don't believe ¿Por it qué estoy anymore. pasando por esto? Why am I going through this? ¿Por qué permitiste tal cosa? Why did you allow for this to Y su happen? corazón se pone más y más duro. And your heart becomes even more hard. Y vienen a la iglesia, And you come to church, pero solamente están calentando ahí la banca, como dicen. but you're only heating up the pew. Y están nomás, ok, hice mi deber de estar en la iglesia. And you're like, okay, I already went to church. Pero su corazón está más lejos y duro. But your heart gets hard and it's away from the Lord. Si tú no puedes, si tú no puedes hacer algo que pueda parar de que tu corazón sea así, If you can't do something that stops your heart from being hard, como llegar a un altar like coming to an altar y derramar tu corazón a Él and break your heart unto the Lord y confesarte a Él, and confess unto Him, tú no vas a poder escuchar la voz you're de not Dios. going to be able to listen to the voice of Y God. saben, hermanos, yo no sé de ustedes. I don't know about you, brother. Yo no sé lo que yo hago I don't know what I do si yo no puedo escuchar la voz de Dios. if I cannot listen to the voice Yo of God. tengo que poder escuchar su voz. I need to listen to the voice of God. ¿Cómo podemos crecer en escuchar su voz? How can we grow in listening? Bueno, la palabra de Dios dice en Salmos 46:10, In Psalms 46:10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. he says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Estad quietos. Be still. A veces tenemos que estar quietos. Sometimes we have to be still. A veces solamente tenemos que dejar de estar hable. Sometimes we just need to stop speaking and speaking and speaking Y deje que Él nos hable. and let Him speak to you. Escuchar su voz. Listen to His voice. Decir, Señor, Señor, solo tú me puedes ayudar And say, en esta Lord, you're the situación. only one that can help me in this situation. Eres el único que me puede hablar. You're the only one that can speak Eres to el me. único que me puede ayudar. You're the only one that can help me. Pero a veces Él requiere que estemos quietos. But sometimes He just wants us to be still. Y me encanta este versículo. And I love this verse. Porque no solamente dice hay que estar quietos. Because He does not only say you have to be still, Dice, tienes que conocer que yo soy Dios. but you have to recognize that I am God. Tenemos que reconocer quién es Él. We have to know who He is Y qué es lo que Él es capaz de hacer. and what He's capable of doing. Y Él
dice en ese mismo versículo, And in that same verse he says, Él dice, seré yo exaltado en las naciones. I will be exalted among the nations. Enaltecido seré en la I will tierra. be exalted in the earth. Cuando estamos quietos When we're still y reconocemos quién es Él and we recognize who he y is, sabemos que no hay nadie encima de Él, and we know that there's nobody no hay upon nadie him, más poderoso que there's Él, nobody more powerful than him, ahí vamos a crecer en Él. that's when we're going to grow in him. Y no va a haber duda de que podemos escuchar su And voz. there's no doubt that we're going to be able to listen to his voice. Pero tenemos que estar quietos. But we have to be still. Otra manera es permanecer en la palabra. Another way is to stay in scripture. Tantas veces decimos, Señor, no sé qué hacer en esta situación. A lot of times we say, Lord, I don't know what to do in this situation. O cuántas veces hemos estado con temor. Or sometimes we have fear in us. Señor, ¿cómo hago para quitar este temor? Lord, how can I get rid of this fear? Hay más de 365 versículos There's more than 365 verses de cómo vencer el temor en la of Biblia. how to overcome fear in the Bible. Pero no lo vamos a hacer solamente nosotros But we're solos. not only going to do it by ourselves. Tenemos que leer su We palabra. have to read his word. Tenemos que permanecer en su We palabra. have to stay in scripture. Tenemos que obedecer su We palabra. have to obey the No scripture. podemos escoger y decir, este versículo voy a obedecer. We cannot choose and say, oh, I like this verse. I'm going to obey this verse. Pero este aquí no me gusta eso para mí. Oh, but I don't like the next verse. ¿Esta palabra es todo para ti This word is all for him o es nada para ti? or is nothing for you. Pero no hay nada en el medio. But there's nothing in the middle. O obedeces toda la palabra You either obey the entire word o nada. or don't obey nothing. Porque esta palabra hay que obedecerlo. Because this word, we have to Hay que obey it. permanecer en We él. have to Hay persevere que in it. leerlo. We have to read the Hay que scripture. decir, Señor, tú me estás We hablando have to say, Lord, you are speaking a to me través de tu palabra. through your word. Yo sé que a veces es un poco chistoso Maybe sometimes it's a little funny. cuando decimos, Señor, ok, necesito una palabra hoy. Maybe we say, Lord, I need a word right now. Y vas. Los extraños se debilitarán. Ay, Dios mío. This one says for by wise counsel. A veces no sabemos lo que va a decir. Sometimes we don't know what it's going to say. Pero ¿por qué tenemos que hacer eso? But why do we have to do that? Si permanecemos en su palabra. If we persevere in his word, Yo puedo decir, Señor, hoy necesito sabiduría. I can say, Lord, today I need wisdom. Yo necesito mucha sabiduría. I need a lot of wisdom. Voy a leer el libro de Proverbios. I'm going to go into the book of Proverbs. Porque eso es lo que yo necesito para Because esta temporada de mi That's vida. what I need on this season of my Esa es life. una persona que sabe permanecer en su palabra. That's a person that knows how to prevail in his word. Es una persona que conoce al Señor y su A palabra. person that knows the Lord in his word. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero ser esa persona. I don't know about you, but I want to be that person. Yo quiero permanecer en su I palabra. want to persevere in his word. Juan 14:21 John 14:21. dice, el que tiene mis mandamientos y los que guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love him, then show myself to them. Tenemos que obedecerlo a él. We have to obey him. Tenemos que guardar sus We have to mandamientos. keep his commandments. Tenemos que guardar sus mandamientos en nuestros corazones. We have to keep his commandments in our hearts. Porque saben, hermanos, yo les digo una cosa. I want to tell you something. Tal vez dicen, ay, es que hermana, no todo es tan importante lo que dice la palabra You de maybe Dios. say some of the stuff in the Word of God is not really important, Pero todo lo que dice la palabra de Dios es but importante. everything that's in the Word of God, it's important. Si nosotros lo amamos a Él, If we actually love him, lo vamos a obedecer. we're going to obey him. ¿Es cierto? Is that true? Eso quiere decir que debemos obedecer todo lo que dice la palabra de That Dios. means that we have to obey everything that's in the Word of God. No solamente lo que nos conviene, Not only the things that make us happy, no solamente lo que nos gusta, not only the things that we like,
Pero toda la palabra, But the entire scripture, Él dice, guarda mis mandamientos, he says, keep my commandments. porque ese es el que me ama. Because that's the one who loves me. Solamente voy a poner un paréntesis aquí. I'm just going to do a little parenthesis in this part. La santidad no es una lista de reglas. Holiness is not a list of rules. Es porque amamos a Dios que lo It's hacemos. because we love the Lord. Es That's why we do it. obediencia a su It's palabra. obedience to his word. En hacer eso estoy guardando sus When we do mandamientos. that, I'm keeping his commandments. Yo lo amo al Señor I love the Lord, y por lo tanto voy a obedecer su palabra. but since I love him, I am going to obey his word. No es imposible vivir una vida de santidad. It's not impossible to live a life of holiness. Eso no es mi tema en esta noche, no se asusten. That's not my topic tonight. Don't get scared. Pero sí es posible. But it is possible. Sí es mandamiento del Señor. It is a commandment from the Lord. Y si obedecemos, yo lo dije hace rato, And I- obedecemos todo o nada. We obey everything or nothing. Así que eso es solamente una parte chiquita. That's just a small little part. Otra de las cosas que podemos ayudar en crecer en escuchar su voz. Something else that helps us to listening to the word of Y, God. y esto yo lo he hecho muchos años y yo pienso que es una de las mejores maneras. And I've done this for many years, and I believe it's the best way. Es tener una guía o escribir cosas. It's to have guidance or journal impressions. Hay Biblias donde uno puede escribir ahí al lado. There's Bibles that you can take notes on the side. A veces leo una escritura Sometimes I read a scripture, y tengo como una revelación. Es como, wow. and I have like a revelation. I was like, wow. Y necesito escribirlo ahí al lado de esa And I escritura. had to write it right next to that scripture. Porque si no me voy a olvidar. Because if not, I'm going to forget. Pero no le digan eso al pastor porque va a decir que estoy vieja ya. Don't tell that to Pastor. He's going to claim that I'm old. Pero a veces necesitamos escribirlo But sometimes we need to write things down para recordarlo to remember things y para poder aprender más y más del and to Señor. be able to learn more and more from the Lord. Ahora yo quiero en esta última parte solo decirles una cosa. On this last part, I want to tell you something. A veces decimos, Señor, creo que eres tú que me estás hablando. Sometimes we say, Lord, I think that you're the one that's talking to me right Pero now. ¿cómo podemos comprobar lo que escuchamos? But how can we identify what we hear? ¿Cómo podemos saber si eso fue de Dios o no fue de Dios? How do we know if this is from the Lord or not? Muchas veces nos preguntamos eso, o soy la única. ¿Cuántos se han preguntado, Señor, ¿ese eres tú o no? A lot of things we ask ourselves, is that you, Lord? Bueno, se tiene que preguntar estas cosas. You have to ask these things. Número uno, Number one, ¿está en armonía con la palabra de Dios? does it align with Scripture? Tal vez, jovencita, estás orando Maybe, young lady, you're praying. y estás diciendo, ¿será para él? ¿Será para mí el Señor? Quiero saber si es para mí. And you're maybe saying, Lord, is he for you, Lord? Is he for me? ¿Es el que tú quieres que yo esté con él? Do you want me to be with him? Y estás como, ok, Señor, quiero escuchar tu voz y saber. And you're like, Lord, I want to hear your voice and Entonces know. comienzas a mirar por todo lado para buscar señales. And you start looking everywhere for signs. Háblame, Señor. Speak to me, Lord. Háblame, Señor. ¿Es para mí o no? Is this person for me or not? Y tal vez alguien te está mirando o escuchando And maybe somebody is looking and listening to you. y te dice, ¿por qué estás orando? And he says, why are you praying? Oh, estoy orando que el Señor me mande un señal o que me hable I'm praying for a signal from the Lord so he can speak to me. para ver si me caso con voy a usar nombre Jonás. So maybe if I can get married to Jonah. Oh, ok. ¿Y de dónde es Jonah? Where is Jonah from? Oh, es que él está en la cárcel ahorita, pero va a salir y yo sé que es la voluntad de Dios un día y quiero saber si es la voluntad Jonah's de in Dios. prison right now, but I just want to know if it's the Lord's will. Creo que eso no va en armonía con la palabra de Dios, I don't think this aligns with Scripture porque no deberíamos estar en yugo desigual. because we cannot be unequally yoked. Y si él está en la cárcel, And if he's in jail,
No tienes que preguntar a Dios si eso es la voluntad de Dios, jovencita. You don't really have to ask the Lord if that's His will or not. Yo le puedo decir que no es. I can tell you that that's not the Lord's Así will. que tiene que ser algo que esté en armonía con la palabra. It has to be something that harmonizes with the Word of God. Tiene que ser algo que no es algo que, bueno, ya sabemos que no es la voluntad de Dios. Maybe it's something that we already know that's not the Lord's will, but we just ask if it is. Otra pregunta. Another question. ¿Refleja el carácter de Jesús? Does it reflect Jesus' character? Cuando tú escuchas lo que piensas que es la voz de Dios, When you listen to what you think is the voice of God, lo que estás escuchando refleja el carácter de Jesús. what you're listening, does it reflect Jesus' character? Tal vez estás diciendo, pero ¿cuál es el carácter de Jesús, Maybe you're hermana? saying, but what's the Lord's character? Bueno, la palabra de Dios cuando nos habló de las bienaventuranzas, When the Lord talks about the blessings, Él nos estaba diciendo exactamente el carácter de Cristo. He was telling us exactly Jesus' character. Los pobres en espíritu, The poor in los que spirit, lloran, los The- mansos, the ones that cry, the meek, los misericordiosos, the ones that are merciful, limpio de corazón. the clean of heart. Si escuchas algo que no va con el carácter de Jesús, If you hear something that does not go with Jesus' character, ya puedes decir, eso no es la voz de Dios. you can say that's not the Lord's will. Otra cosa es, trae paz. Something else, does it bring peace? Cuando esa voz te habla, trae paz. When that voice speaks to you, does it bring peace? Cuando escuchas eso, tienes ese sentir de que todo está bien. When you hear that voice, do you have that feeling that everything's okay? Porque si no, Because if not, entonces no es la voz de Dios. then it's not the Lord's voice. Y la última pregunta And the last question que puedes preguntar para comprobar si es la voz de Dios. that you can ask yourself to prove that that's the Lord's voice. ¿Lo confirman otros creyentes maduros como tu pastor? Do mature believers confirm it like your pastor? Muchas veces hay personas A lot of times there's people que dicen, yo tengo corazón de ser misionero a Japón, pastor. There's a lot of people that say, I have the heart of a missionary to Japan. Y ya están como, pastor, ¿qué opinas? And they're already, Pastor, what do you think? Y muchas veces el pastor tal vez está como, bueno, vienes una vez al mes a la iglesia. And maybe pastor's like, well, you barely come to church like El once Señor a no month. me ha confirmado eso, pero voy a orar. The Lord hasn't confirmed me that, but I'm going to pray. Y la persona tal vez está como, bueno, es que ya compré mi boleto a Japón. And the person's like, oh, I already purchased my flight to Estaba Japan. confiando que eso era de Dios. They were trusting that that was the Lord's will. Pero la verdad es que no pidieron consejo But the truth is that they did not ask for advice de un creyente maduro, of a mature believer, de alguien que tal vez tiene experiencia en of esto. somebody that probably has experience in this. Uno de los ejemplos más grandes para mí One of the biggest examples about this fue Noemí del Antiguo Testamento. was Noemi from the Old Testament. Ella y su esposo con sus dos hijos, Her and his wife and her husband, her husband and his two children, ellos salieron ellos salieron de Israel y se fueron a Moab. they left Israel and they went to Moab. Se habían ido porque había hambre y sequía. They left due to hunger. Y ella, la palabra de Dios dice que fue a los ancianos And the word of God says that they went to the elderly. y les dijo, nos vamos a ir nosotros a Moab porque aquí nos morimos de hambre. And they told the elderly, we're going to go to Moab because here we're starving to Y death. ustedes saben que cuando llegaron a Moab, And when they got to Moab, ella perdió su esposo she lost her husband y perdió sus dos hijos. and she lost both her kids. Por eso cuando regresó a Israel, That's why when she came back to Israel, ella dijo, no me llaman Naomi, she said, don't call me Naomi. llámenme Mara, Call me Mara. porque el Señor me ha tratado de una manera de amargura. Because the Lord has treated me in a place of Bitter way. bitterness. Ella estaba amargada por lo que había She pasado. was bitter because of what she had gone through. Pero ¿sabe qué me demuestra esta historia? But you know what? This story demonstrates me Que ella nunca fue a pedir consejo a los ancianos. that she never went to ask for advice to the elderly. Ella nomás les dijo, nos vamos a Moab. She just let them know, I'm going to Moab. Esa es una lección muy grande. That's a big lecture. Yo no quiero perder todo I don't want to lose everything por no pedir consejo, just because I didn't ask for por no advice. buscar
meditar en su palabra, just because not looking in His por word, no ir y orar al Señor y esperar a escuchar su voz. because I didn't go and pray and listen to His voice. Es algo que necesitamos en nuestra vida diaria, It's something that we need in our daily life, porque Él mismo nos dijo, because Him Himself, mis ovejas oyen mi voz my sheep hear my voice, y yo las conozco and I know them, y me siguen. and they follow me. No es solamente escuchar la voz de Dios, It's not only listening to the word of God, es que podemos seguirlo a Él. it's that we can follow Him. Pero no vamos a saber como ese piloto But we're not going to know, like that pilot, dónde seguir where to go si no escuchamos su voz. if we don't hear His voice. Hay que escuchar la voz de Dios. We need to hear the voice of God. Si tú no has escuchado la voz de Dios hace tiempo, If you haven't heard the Lord's voice in a minute, yo quiero invitarlos que puedan orar al Señor, I want to invite you to pray unto the Lord. a escudriñar su palabra, Go into His word. a obedecer su palabra, Obey His a hacer word. su corazón recto con Él, Make your heart right unto para Him poder escuchar, so you can listen sacar todas las distracciones and get rid of all of the distractions y decir, Señor, necesito escucharte. and say, Lord, I need to hear you. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Why don't we stand tonight? Yo quiero escuchar la voz de Dios. I want to listen to God's voice. Y saben, les voy a decir una cosa más. You know, I'm going to tell you something. Yo quiero que Él reconozca mi voz también. I want for Him to recognize my voice as well. Imagínense que yo cuando entro en un problema grande Just imagine that when I go into a big problem y recién busco para hablar al Señor. and then I go and seek the Lord, Yo no quiero que Él diga, bueno, es que yo no escucho tu voz hace tiempo. I don't want for Him to be, well, I haven't heard your voice in a minute. Yo les dije a los hermanos de discipulado, I told the brethren in discipleship, antes de que teníamos caller ID, before we had caller ID, las que saben lo que es caller ID, ¿no? for the ones Oh that my know what God. caller ID is, Caller ID es donde te decía quién te estaba llamando con el número, ¿no? I have to caller ID explain will it here. tell you who's calling you. Es que ellos han nacido con eso ya, ¿no? Entonces no lo llamaban nada, ¿no? We were born with that, so we don't call it anything. Pero antes de tener eso, But before having that, no podíamos saber quién nos estaba llamando. we couldn't know who was calling us. Recogíamos el teléfono y estamos como, ojalá que no sea la suegra. We were like, we will pick up the phone and be like, oh, I hope it's not my brother-in-law. Hello? Hello? Sí, es Mrs. Mendizábal there. Ay, Es la hermana Mendizábal. Oh, ojalá que no sea un acreditor. I hope it's not the landlord. Es algo que estamos como, ay, no sabíamos. It's something that we were like, we don't know who's going to call us. Pero había días But there was some days que yo recogía el teléfono that I would pick up the phone y escuchaba hello, and I would hear, hola? and I'll be like, oh, hey, mom. And I'm like, hola, mamá. Yo reconocía la voz de mi mamá. I would recognize my mom's voice. ¿Por qué reconocía su voz? Why would I recognize No her porque voice? tenía caller ID, Not because we had caller ID, pero porque ella me llamaba todas las mañanas but because she would call me every single day, y yo ya reconocía su voz. and I would already recognize Yo her sabía voice. que era ella. I would recognize who she was. Yo quiero que cuando yo ore al Señor, I want that when I pray unto the Lord, Él pueda reconocer mi voz He can también. recognize my voice as well. Él pueda escuchar mi voz He can hear my voice, y Él pueda reconocerlo. and He can recognize Y my decir, voice. yo la conozco a ella And say, I know her, him, porque ella tiene comunicación diaria because she conmigo. has a daily communication with God. Yo quiero tener esa comunicación con Dios, I want to have that communication with God, pero yo quiero escuchar su voz. but I want to listen Yo to quiero His invitarles voice. a todos aquí a este altar I un want to momento. invite everybody into the altar Yo tonight. creo que es tan importante escuchar la voz de Dios. I believe it's very important to listen to God's Y saben, voice. hermanos, vivimos en un mundo donde en este tiempo You know, we live in a world that in this time, hay muchas distracciones. there's a lot of distractions Hay going mucho on. ruido. There's a lot of noise. Hay muchas cosas en nuestro camino There's a lot of things in our way que no nos permita escuchar su voz. that they keep us from listening to His voice. Y a veces, incluso a veces estamos tan ocupados. And even sometimes we're so occupied. Estamos tan ocupados sirviéndole a Él, We're so busy serving Him, cocinando para Él. cooking for Him. Estamos enseñando para Él, We're teaching, pero no tomamos tiempo con Él. but we don't take the time with Him.
¿Cuándo es la última vez que tomaste un tiempo con el When was the Señor? last time that you took a time with ¿Cuándo the es la Lord? última vez que escuchaste su voz? When was the last time that you listened to His voice? Hay un himno que dice, quiero escuchar tu dulce voz. There's a song that says, I want to hear your sweet voice. Y saben, a veces yo tengo que estar quieta And sometimes I have to be still. y tengo que guardar mis propias quejas y And I have to palabras keep my own complaints and thoughts para escuchar la voz del Señor. in order to listen to the